Estás entrando en Territorio Independiente con Andrea Montalvo. Criticar el uso de la mentira, que es parte del debate, pero prohibir es distinto. Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente. Y hoy están los avisos de Surada. Surada es una tormenta. No sé si provocado por el ahora ya huracán Elsa, que está entrando allá a la Florida por Tampa, que se convirtió en huracán. Tentativamente tenemos un resultado preliminar de 7 casos en el estado. ¿Qué municipios son municipios? No tenemos esa información todavía. ¿Rango de edad? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, yo soy Andrea Montalvo, hoy es miércoles 7 de julio, son las 13 de la tarde, 1:02 y me da de verdad que muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio que hoy estrenamos después de verdad de mucho trabajo con un equipo de profesionales con el que verdaderamente me enorgullece mucho trabajar en un esfuerzo de traerle a partir de hoy y todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde la información de manera lo más objetiva posible, lo más puntual posible y la información que le preocupa hasta la medida de nuestras posibilidades podamos identificar que le preocupa a usted aquí que reside en la península de Yucatán. Aquí en este espacio vamos a trabajar, le prometo, con lo mejor de nuestras capacidades para mantenerlo muy, muy bien informado. Es miércoles, el touch de la semana. Y hoy justamente hemos decidido tener el honor de estrenar este espacio que compartiremos con ustedes, Territorio Independiente, donde con hasta la mayor de nuestras capacidades trataremos de verdad de hablar claro para usted. Primero que nada, déjeme le cuento nuestras redes sociales. Instagram y Facebook, @Aria con Y, Aria 88.5 FM. En Twitter estamos como Aria, de nuevo Aria con Y, 88-5 FM. Y también tenemos una línea de WhatsApp 99 91 34 78 29. Se la doy de nuevo, 99 91 34 78 29. Importantísimo que tenga la información de nuestras redes sociales y aquí lo voy a atormentar con la información para que la tenga siempre a la mano y le explico. Nos va a dar de verdad, primero que nada, mucho gusto escuchar sus comentarios, sus críticas, lo que tenga para decirnos, pero también tendremos en este espacio continuamente invitados que están acá para resolver sus dudas, las cosas que a usted le preocupan, las cosas que tal vez no terminamos de tener clara sobre la información del momento. En el caso del día de hoy, tenemos a 2 invitados de verdad muy interesantes y uno de ellos es una especialista que nos viene a hablar de las nuevas cepas, de las nuevas variantes, no son cepas, discúlpeme, de las nuevas variantes de COVID-19 que ya están identificadas particularmente aquí en la península de Yucatán y también probablemente usted ya se enteró, se ha abierto un gran debate allá en el Reino Unido donde Boris Johnson, el primer ministro, ha dicho, oigan, ¿saben qué? Hay que volver a la vida. Vamos a quitarnos ya el uso de mascarillas, vamos a regresar a reuniones sin importar el número de gente, vamos a liberarnos pues, vamos a regresar a la nueva normalidad y ha iniciado un debate tremendo porque muchos especialistas dicen de ninguna manera, no estamos listos para esto. El primer ministro por otro lado dice, ¿saben qué? Tarde o temprano vamos a tener que regresar, vamos a vivir toda la vida con este COVID-19 y sus variantes y será como una gripa, pues habrá que aprender a vivir con él, dice Boris Johnson. Le digo, pues muchos especialistas dicen no, de ninguna manera. Un debate muy, muy interesante y vamos a tener aquí un especialista para platicar un poco porque tarde o temprano vamos a llegar nosotros a este mismo lugar de debate y también
porque para hablar sobre las variantes, las vacunas, qué protegen, qué no protegen. Así que si usted tiene dudas puntuales sobre este tema, háganoslas llegar. Le doy nuevamente nuestro número de WhatsApp 99 91 34 78 29. Nos dará de verdad muchísimo gusto hacer llegarle sus dudas a nuestra especialista. Le cuento también, y ahí nada más a manera de venta más adelante, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy tuvo su segunda sección del ¿Quién es quién de las mentiras? Un espacio también polémico y complejo. Vamos a hablar ampliamente sobre eso y vamos a tener también un especialista. ¿Dónde termina la libertad de prensa? ¿Dónde termina nuestra libertad de estar informados? ¿Y dónde termina la libertad del presidente de criticar o no, de alguna manera limitar o no el actuar de la prensa en un espacio público que le es público porque ostenta un cargo que le fue otorgado por la ciudadanía? Más adelante también hablaremos de eso. Vamos a empezar por lo pronto con información local. Mire, le cuento que allá en Cizal se han desarrollado un par de problemáticas que tienen que ver con el nombramiento del destino como un pueblo mágico. Cizal, allá en el municipio de Junucmá, si usted es yucateco o no, seguramente que ha tenido el gusto de visitar este maravilloso destino. Pues fíjese que hay dos problemas que están surgiendo allá. Por un lado, los pescadores denuncian que cuando salen a pescar no los dejan atracar de regreso en las playas porque hay gente que reside ya en estas costas, como cuidadores, pues, que salen y les dicen, oye, ¿sabes qué? Estás atracando en un espacio que tiene una concesión federal y tú ya no puedes atracar en esta playa, cosa que está provocando, por supuesto, mucho descontento entre los pescadores. Por otro lado, los residentes locales, los ejidatarios, aseguran que el hecho de que se haya nombrado a Cizal un pueblo mágico ha provocado que muchas personas de fuera, que no son residentes de la zona, estén intentando explotarlo en el sentido turístico de la palabra. No es un juicio de valor, es una realidad. Pero lo que dicen los locatarios es que ellos no están siendo partícipe de esta posible derrama económica, se sienten excluidos de estas posibilidades y además ha dejado de llegar recurso federal. Usted sabe que anteriormente, cuando un destino era considerado un pueblo mágico, se calificaba como un pueblo mágico, la federación enviaba recursos con el fin de hacerlo, digamos, más turístico, ¿no? Pero bueno, estos recursos han dejado de llegar. Entonces dicen, bueno, no tenemos recursos, tenemos mucha gente de fuera, no estamos pudiendo utilizar nuestras playas, oye, pues esto ya nos dejó de gustar. Mi compañera Fabiola Sánchez estuvo allá en Cizal platicando con los locatarios y nos tiene más detalles sobre esta información. Mi querida Fabiola, te saludo con muchísimo gusto. Cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? Hola Andrea, buenas tardes. Pues la mención que hizo la semana pasada el gobernador del estado, Mauricio Vila, con miembros de la Organización Mundial de Turismo, pues donde recordó que la nueva designación como pueblos mágicos, tanto de Maní como Cizal, generó que los pobladores cizaleños se organizaran en la alianza comunitaria, pues esto para pedir la revocación del nombramiento, porque señalaron que esto no beneficia a la comunidad, que solo es para las constructoras y hoteleros y ellos siguen en el abandono con calles malas, que les subieron las tarifas de luz por considerarlos un pueblo mágico. Y pues también esta situación, como bien lo comentas, ventiló los descontentos en varios grupos. Por ejemplo, Juan Carlos Canul Cop, quien es el representante de los pescadores en Cizal, dijo que los pobladores ven afectada su actividad de sustento por los nuevos desarrollos, porque de ellos aparte depende el 90% de la población de esta actividad y dicen que ellos no viven del turismo. Escuchemos lo que nos menciona el líder pesquero. Las constructoras, todo eso que están devastando el manglar y todo, ya no puedes pegar a lo que es la costa, porque la gente allá tiene prácticamente privatizado lo que es la playa, lo que es el mar. Ya nosotros ya no podemos pescar a lo que es la costa, sino que tenemos que alejarnos. Y cuando nosotros nos alejamos es mucho más el gasto. Y el sector pesquero ahorita prácticamente no nos está yendo bien. Estamos hablando de un 90-95% que Cizal vive de la pesca, no tanto del turismo. Asimismo, Andrea, por primera ocasión el pueblo de Cizal cuenta con un representante de zonas federales originario del lugar, y lo cual dijeron ayudará a esclarecer denuncias supuestamente interpuestas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que se hicieron en contra de pobladores del puerto acusados de invasión, donde dicen existir concesiones de personas de fuera
y pues sin embargo esta persona nos menciona que lo prioritario es contar con un registro de dichas concesiones, ya que no existe, y pues se han otorgado en las playas de este lugar y los habitantes de Cizal quieren acceder también a alguna y diversificar su actividad económica por lo difícil de la situación que se encuentra la pesca. Escuchemos lo que nos comenta Artemio de Jesús Cop Reyes, quien es el ahora representante de zonas federales del municipio de Junucmá. De todas las concesiones que puedan existir en Cizal, nada más creo que hay 2, 3 de cizaleños. Lo demás es foráneo, que no sabemos, no conocemos de quiénes son, ni las medidas incluso, ¿me entiendes? Entonces esto va a crear un problema porque en la Semarnat, en la Profepa, nos manifestaron que hay 21 denuncias ya emitidas por gente que tiene concesiones de otros lugares. O sea que ya detectaron que sus terrenos ya fueron invadidos, ¿no? Andrea, es así que este tema parece que va para largo, porque si no reciben una audiencia que piden directamente con el gobernador, no quieren ningún representante, quieren que el mismo Mauricio Vila los atienda y les dé una respuesta, y si en este caso no la atienden, cerrarán el acceso total de Cizal en la temporada vacacional en el mes de agosto. Esto fue lo que nos comentan y estaremos dándole seguimiento. Fabi, pues te agradezco mucho tu reporte, por supuesto que estaremos muy pendientes. Gracias, Fabi. Me parece que más adelante nos escucharemos nuevamente tú y yo, así que no me despido, pero gracias por el momento por este reporte. Qué difícil se vuelve a veces ahí el equilibrio, pues, entre el progreso y el respeto a la naturaleza y el respeto a las comunidades locales, a los residentes locales. En fin, vamos a ver en qué concluye este asunto en Cizal. Aquí estaremos, por supuesto, dándole un puntual seguimiento. Mire, y algo similar, pero de otra naturaleza, sucedió allá en Chablecal, donde los habitantes de la comisaría todavía están en un plantón en la entrada del parque de Cibichaltún y reclaman que no se les ha pagado la expropiación de las tierras en esa comunidad cuando se estableció la zona arqueológica. Han pasado años, dicen los residentes de Chablecal, desde que se expropiaron estas tierras, pero ellos aseguran que las autoridades todavía no les han pagado estas tierras que expropiaron. De hecho, ayer el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, emitió un comunicado en el que explicaba que se había reunido con los inconformes, con estos residentes de Chablecal, que habían tenido unas pláticas y que iban a encontrar la ruta de solución y que a raíz de eso la gente de Chablecal ya no iba a estar más plantada allá afuera de Cibichaltún. Sin embargo, parece que nada de esto realmente pasó. Mi querido Guillermo, me parece que tú nos tienes toda la información y andas por allá. Guillermo Castillo, cuéntanos. Muy buenas tardes, Andrea, al auditorio de Territorio Independiente. Pues sí, fíjate que pues estas movilizaciones que se han realizado por parte de los ejidatarios, como bien dices, de la Comisaría Meridana de Chablecal, pues comenzaron la semana pasada con acciones muy concretas, justamente como las que comentabas, que es el cierre de la zona arqueológica. Ya en el cierre del centro INAH Yucatán, ya esta semana, nos platicaron que este conflicto es muy añejo, lleva algo así como unos 62 años que no se le ha dado puntual seguimiento y respuesta más que nada a este tipo de pobladores. Y pues bueno, lo que quieren es que se les pague unas 53 hectáreas que reclaman como suyas y que precisamente se encuentran dentro del Parque Nacional de Cibichaltún, parte de donde está la comisaría. Es precisamente un problema que reclaman y que dicen ellos que las autoridades se comprometen. Desde 2014, más recientemente, que ha cobrado nuevos bríos en el tema, les prometen acercamientos, les prometen pagos, pero al final no se concreta nada. Podemos escuchar lo que nos va a decir o nos dijo el secretario de este ejido, que es José Teodoro Tut Chablé. Pues ellos están comentando que no se puede, que porque no hay dinero. Y yo creo que esto es algo ilógico. Dicen que no hay dinero cuando ellos están invirtiendo 51 millones de pesos para hacer luz y sonido. Entonces, ¿dónde está que no hay dinero para pagar al ejido, que es el dueño de las tierras?
Andrea, pudimos estar allá en la comisaría y precisamente un poco del descontento y el enojo es que se está invirtiendo por una parte en el luz y sonido de este lugar y del otro lado pues las autoridades del INAH pues no han podido concretar ninguna solución con los ejidatarios. Y bueno, nada más para terminar mi intervención, decirte que han convocado recientemente los ejidatarios a un encuentro con los medios el día de mañana a las 10:30, donde por supuesto le daremos puntual seguimiento a este tema y de los avances en el mismo. Andrea. Muy bien, Guillo, muchísimas gracias por tu reporte. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes. Que tengas buenas jornadas. Nos escuchamos más adelante. Al regresar, en territorio independiente. Oiga, me voy a una breve pausa, pero ya le decía, mire, el presidente anda en pleito con los medios de comunicación nacionales e internacionales y aquí le voy a contar todo el chisme. Ya directamente por ahí el británico Financial Times lo calificó de irónico al presidente. Ya le voy a contar todo el chisme de por qué. Le recuerdo rápidamente nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @Aria88.5 FM, Aria con Y en Twitter, Aria88-5 FM y también nuestra cuenta de WhatsApp 99 91 34 78 29. Escríbanos, nos dará de verdad mucho gusto saber que nos sintoniza. Me voy a una brevísima pausa y ya regreso. Esto es Territorio Independiente. Son la 1 de la tarde con 20 minutos, 13 horas con 20 minutos y ya estamos de regreso aquí en Territorio Independiente. Yo soy Andrea Montalvo y mire, regresamos a ritmo de este maravilloso tema y el que diga que no miente de Lupita D'Alessio. Mentiras, y le cuento, resulta que de acuerdo con un estudio que realizó SPIN, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice un promedio de 88 mentiras o datos falsos, cuestionables, por mañanera. Esto después de que realizó un exhaustivo estudio desde el inicio de su administración con cierre al 30 de junio. ¿Por qué le doy todos estos datos de un estudio sobre cuántas mentiras cuenta el presidente? Porque resulta que desde la semana pasada, el miércoles 30 de junio, el presidente inauguró un espacio en su mañanera que se llama el ¿Quién es quién de las mentiras? Y entonces en este espacio lleva a patiño, digamos, a juicio a los medios de comunicación que él considera mentirosos. Incluso por ahí da el premio al Pinocho de la semana, en el que, bueno, el periodista que él considera dio el mayor número de datos falsos, pues es coronado, digamos, con esto. Nos parece gracioso y hasta uno lo cuenta con un tono de ironía, pero lo cierto es que, de acuerdo con algunos especialistas, resulta un poco preocupante. ¿Y por qué? Porque el presidente tiene una investidura, tiene un micrófono que le otorga su investidura, que es un cargo público representativo y es representativo de toda la ciudadanía. Y desde este lugar, pues el presidente está realizando juicios de valor sobre quién dice verdad y quién dice mentira, pero además, en una cosa que resulta todavía más preocupante, Periodistas Sin Fronteras ha hablado una y otra vez de la escalada de violencia en contra de periodistas en este país, en México, que es uno de los países más violentos para ejercer el periodismo, y le preocupa, dice ahora, Periodistas Sin Fronteras y otras organizaciones civiles, les preocupa muchísimo que este ejercicio que ahora lleva a cabo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde su mañanera, pueda incrementar la violencia contra algunos periodistas, porque además, pues a veces es particularmente virulento en contra de algunas voces públicas. Es el caso, por ejemplo, de Ciro Gómez Leiva, es el caso del propio Joaquín López Dóriga, ha pasado incluso con medios internacionales por allá. Probablemente usted se enteró después de que se derrumbó la línea 12 del metro, el New York Times sacó una información, una investigación profunda de las fallas en la construcción y bueno, pues se les fue encima, que pura mentira, que los datos estaban equivocados, y hoy le tocó también al Financial Times, al medio británico, y que entonces el Financial Times dice, pues qué irónico que un presidente que se avienta 88 mentiras por matutina ahora se ponga a decir quién dice mentiras y quién no. Es un debate complejo y delicado y del que vale la pena entrarle a nosotros como ciudadanos, estar bien enterados y entrarle al debate, porque pues
Le digo, el asunto es que él no es un ciudadano como cualquiera de nosotros que pueda agarrar un micrófono y ponerse a hablar. Él lo hace desde su investidura presidencial, desde donde nos representa a todos y de alguna manera pues nos obliga a escucharlo. Entonces, pues desde ahí se vuelve un poquito más complicado que ahora se lance a estos juicios. Ya se fue contra El País, el periódico, un periódico español de muchísima circulación y además de muchísimo prestigio. El Reforma, el periódico Reforma de la Ciudad de México, ha sido también blanco de sus críticas una y otra vez, pero bueno, ahora dedica un espacio especial. Hoy miércoles, el Tuch de la semana, es el día que el presidente escogió para esta nueva sección en sus matutinas de El quién es quién, dice el presidente de la información. Mire, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica y antes de saludarlo, doctor, permítame recordarle que tenemos en la línea el número de WhatsApp 99 91 34 78 29, por si quiere participar de este debate, mandarnos sus comentarios, sus preguntas, nos dará mucho gusto aquí tenerle y leerle al aire. Bueno, pues le decía, me da mucho gusto saludar en este momento al analista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Luis Ángel Hurtado Razo, para hablar un poquito más sobre este tema. Mi querido Luis Ángel, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por darte este tiempo para platicar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para mí todo un gusto y todo un honor estar contigo y con tu audiencia, mi estimada. Cuéntanos, Luis Ángel, hablamos hace un momento, el presidente se pone en una postura en la que dice que él es vigilante de la verdad y de la ética, como el custodio de la verdad y de la ética, ¿no? Y ¿hasta dónde un presidente puede tomar esta postura de ser custodio de la verdad y la ética, y además desde un cargo público que se supone que representa a toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, estamos viviendo primeramente un fenómeno muy atípico en la comunicación política gubernamental o institucional, no solamente en México, sino en todo el mundo, en el cual, debemos decirlo así, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ha traído a colación pues una forma no nueva, sino distinta, claro, en el sentido de cómo hacer comunicación política. Con esta parte que todos conocemos, por lo menos en México y en algunas otras partes del mundo, que son las famosas conferencias matutinas de prensa. Claro. Estos ejercicios que a todas luces, podríamos decirlo, lo digo como investigador, lo digo como teórico también de la parte de la comunicación política, como un ejercicio a todas luces brillante en el sentido de que beneficiaría, en teoría debería de beneficiar a los tres actores principales de la comunicación política. Por una parte, a la clase política, porque se abre el debate entre las personas que integran a la clase política. Por otra parte también entre el gremio periodístico o los medios de comunicación, porque permiten por primera vez tener una interlocución, sea el medio que sea, directamente con un mandatario del calibre que tiene, lo decías ahorita precisamente antes de entrar a esta plática, permite, digamos, esa posibilidad de que sea el medio que sea, inclusive ahora los llamados medios digitales, claro, acceder a ese espacio y poder hacer esta interlocución directamente con el presidente, y pues bueno, ese ejercicio pues lo vemos todos los días. Y por supuesto, tenemos un factor importantísimo que es el de la ciudadanía, porque permite todos los días un ejercicio de rendición de cuentas. O sea, ¿qué quiere decir? Que van los medios, que son en llegado momento, según diferentes teóricos, diferentes visiones que hay dentro del periodismo, son aquellos que llevan o son portavoces de la voz ciudadana. Van, interactúan directamente con el presidente, llevan ahí dudas, ciertas inquietudes que hay o ciertos comentarios, los ofrecen, digamos, en esos espacios, y son, digamos, esos intermediarios entre el presidente y la sociedad. Es un ejercicio que, en teoría, se escucha, pues, increíble, porque beneficiaría, digamos, a la parte de la democracia, al albergar mayor pluralidad, al garantizar, digamos, la libertad de expresión, el ejercicio a la derecho a la información, y, por supuesto, inclusive el derecho a las audiencias, porque las audiencias tenemos derecho de saber qué está haciendo el gobierno, cómo se está conduciendo y por qué está actuando bajo ciertas circunstancias. El problema, Luis Ángel, es que el tamaño de la luz es el tamaño de la oscuridad, ¿no? Y acá tú me estás hablando de la teoría, que no es lo que está sucediendo en la práctica. Eso es a lo que quería llevar esta reflexión,
estamos ante un escenario en el cual, a todas luces, pues este ejercicio, cuando lo vemos, digamos, desde el cristal, pues se ve increíble e impresionante. De hecho, cuando empezó este ejercicio a nivel mundial, muchos países voltearon a verlo, decir, oye, ¿qué presidente está, permite que todos los días se someta a este proceso de auscultación? Claro, lo que pasa es que no se somete a ninguna auscultación, ¿no? Más bien ha filtrado los medios que pueden hacer preguntas, cuando es una pregunta incómoda no la responde, y se ha vuelto más bien una vocería, ¿no? Un intento de manipular, de manejar la comunicación desde su asiento y desde su poder público. Exactamente, el ejercicio que se escuchaba a todas luces fenomenal y estupendo. Nos dejó ver, o nos ha dejado ver, ya en casi 3 años, vamos a cumplir 3 años de este ejercicio, pues muchos dilemas, muchas controversias, muchas problemáticas y muchos, situaciones de riesgo que tú también ya comentabas, claro, que a todas luces pues no habíamos previsto al inicio, digamos, de este ejercicio. Sobre todo emanado de un presidente que llegó desde la oposición, que fue perseguido en llegado momento, hay que decirlo así, por ciertos sectores políticos, económicos, inclusive y que prometió sociales. otra cosa, ¿no, Luis? O sea, que prometió apertura, que prometió participación, que prometió pluralidad, y ahora hace un ejercicio, hace un uso de su micrófono que se supone que desde los medios de comunicación no debemos de utilizar adjetivos, pero a veces tiene sabor a irresponsable. Hemos visto este tipo de ejercicios en otros países y eso es lo que resulta luego un poquito más preocupante, mi querido Luis. Uh-huh. Sí, ¿En qué tipo de países, en qué tipo de manejo político se ve este tipo de comunicación presidencial? Bueno, mira, para ponerte un ejemplo y para que lo dimensione también la audiencia, López Obrador tiene el récord Guinness a mayor número de conferencias de prensa. Es el que tiene el récord Guinness a nivel mundial, en la historia mundial. De ahí partimos. Después de ahí, quien sigue en segundo lugar es precisamente Donald Trump, otro controvertido presidente. Te puedo dar esos 2 datos, pero digamos vamos a ver otros ejercicios, digamos, donde precisamente esta posibilidad de interlocución en ruedas de prensa son muy benéficas, digamos, para la construcción, digamos, de la pluralidad y garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión. Angela Merkel tiene un muy buen ejercicio, de hecho ella una vez a la semana hace este tipo de ejercicios, en el cual abre estos espacios para los medios de comunicación, no solamente los medios, sino también para ciertos actores de la sociedad civil, para que puedan ir y cuestionar. Ahora con pues esta pandemia que estamos viviendo a nivel internacional, aumentó el número, digamos, de este tipo de interlocución entre estos sectores, entre los medios de comunicación y la sociedad. Ese es un muy buen ejercicio que la verdad recomiendo muchísimo revisar, porque Angela Merkel pues da datos muy precisos, de hecho hasta a veces la hace temática, cosa que a veces aquí en México deberíamos pero Angela Merkel te está haciendo a la luz, mi querido Luis, o sea, sí, claro. O sea, una líder yo creo que internacionalmente reconocida por su labor, ¿no? Y aquí ya más bien está empezando a tener sabor al Granma cubano, ¿no? El manejo que pretenden hacer de los medios de comunicación, de decir, oye, aquí establecemos agenda, aquí damos mensaje, aquí no se cuestiona, aquí además al que nos cuestione lo subimos aquí a la horca a decir que es un mentiroso, punto. Por supuesto, tú acabas de dar el dato que quería dar a continuación, que tiene que ver precisamente con que ahora que con esta nueva sección, ¿quién es quién en las mentiras? No es algo nuevo, tengo que decirlo así. Yo he revisado, todos los días he revisado la conferencia matutina del presidente. Es un ejercicio que he venido haciendo desde que inició esta actividad. Pobre de ti, Luis. No es algo nuevo. El presidente ha hecho esta interlocución, esta descalificación, este cuestionamiento y en algunos casos este escarnio contra ciertos actores, ciertos medios de comunicación que a veces pues son incómodos, hay que decirlo así, al poder político. No es algo nuevo, eso lo ha venido haciendo, tú lo decías muy bien, hay medios internacionales inclusive como El País, The Guardian, The Washington Post, New York Times, etcétera, que han sido parte o miembros de la sociedad civil como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, etcétera. Lo que sí es nuevo, y debo de decirlo así, es que creó una sección precisamente donde alberga a todos. ¿Qué quiere decir esto? Quien aparezca en esa sección, inmediatamente
lo vamos a tachar, y esto es algo que trabaja muy bien el presidente en el discurso, como mentiroso. O sea, ya encasilla precisamente a la gente que está en esa sección, en ese espacio, como mentiroso. Claro. O sea, aunque a lo mejor no mienta, pero inmediatamente la gente que ve esa sección, ve la mañanera, inmediatamente va a pensar, ya apareció el Universal, entonces es un mentiroso. Ya apareció el Reforma, es un mentiroso. Ya apareció Ciro Gómez Leiva, es un mentiroso. Así podemos enumerar a diferentes actores. Bueno, el problema es que vamos a llegar a un lugar en el que todos son mentirosos, medios nacionales, internacionales, y entonces ya estará de usted y de nosotros escuchar los hechos y tratar de utilizar fuentes que usted considere confiables, certeras, y tratar usted de hacerse un juicio, una cosa que preocupa mucho. Mi querido Luis, hay mucho que platicar y el tiempo, desafortunadamente, aquí ya me están queriendo ahorcar, me tengo que ir a pausa. No te preocupes. Pero si tuvieras otro día podemos platicar un poquito más, claro, te agradezco mucho este Nada espacio. Más si me dejas terminar con esta parte. Claro. Lo que está, el riesgo que corremos actualmente con este tipo de secciones es algo muy importante, que es entrar en una fase, una etapa o en una era que se llama la posverdad. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos o la gente empieza a quitarle valor precisamente a la verdad. La verdad empieza a perder su valor, como debe de ser, y ya cualquier persona no distingue entre lo que es verdadero y lo que es falso. Tremendo. Y esto la OMS lo dijo el año pasado precisamente con el COVID-19, que es el tema de la infodemia. Y ese es el riesgo que actualmente estamos corriendo con estas situaciones. Mi querido Luis, te agradezco de verdad mucho el tiempo que nos dedicas y ahí lo tiene, pues usted juzgue el actuar del presidente y de los medios. Lo que sí es un hecho, hay riesgos que son reales y desde ahí pues nuestra participación como ciudadanos se vuelve vital, estar bien informados, reconocer bien a nuestras fuentes y bueno, tener ahí mucho cuidado, porque a mí una cosa que sí me resulta muy preocupante es la seguridad ya física de los periodistas. Algunos, por ahí Denise Dresser incluso, y algunas otras periodistas mujeres con más saña han recibido unos ataques que verdaderamente son preocupantes en redes sociales, ya en cuanto a su integridad física. Bueno, pues ya le trajimos sobre la mesa el debate. Cuéntenos usted qué opina. Le recuerdo que estamos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @aria con Y, 88.5 FM, Twitter Aria 88-5 FM, y también WhatsApp 9991-347829. Escríbanos, nos dará de verdad mucho gusto. Usted está en Territorio Independiente. Yo me voy a una breve pausa y regreso en unos momentitos. No se vaya. Miércoles 7 de julio, el touch de la semana, y ya son las 13:41 1:41 de la tarde. Yo soy Andrea Montalvo y están escuchando Territorio Independiente, cosa que les agradezco de verdad muchísimo que hagan. Ya saben que nos pueden escribir, aprovechen que están echando taco. Hoy ya no es lunes de frijol con puerco, hoy es miércoles de qué, probablemente de pokchuk, qué rico. Oiga, pues escríbanos, mándenos sus dudas, sus comentarios, nos va a dar mucho gusto saber de ustedes. Vámonos con más información, porque ¿sabe qué? Hay mucha. Mi compañera Fabiola Sánchez está allá afuera del Hospital Orán, donde, como bien sabe, uno de los hospitales que atiende el tema COVID-19 aquí en Mérida, en el estado de Yucatán, y donde parece que hay largas filas para poder hacerse pruebas rápidas de COVID-19. Ya sabe que esas pruebas, y eso que han bajado un poco de precio, luego son carísimas en laboratorios privados, y bueno, esto ha provocado aparentemente filas importantes en los hospitales públicos donde se aplican las pruebas de manera gratuita. Mi querida Fabiola, te saludo nuevamente con mucho gusto. Cuéntanos. Andrea, pues ante casos en el ámbito familiar o malestar físico, pues los ciudadanos debemos recurrir a descartar si es COVID, sobre todo por la expectativa de la aparición de una tercera ola de contagios. Y como bien lo dices, pues esto implica un costo adicional para cada persona y estamos en búsqueda, nos vemos en la necesidad de buscar opciones económicas. Y pues desde la semana pasada hemos visto en el Hospital Orán que desde las 7 de la mañana se encuentran personas haciendo fila para recibir una ficha a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12, como nos comentan ellos, que es donde están entregando alrededor de 100 fichas. Si estas se acaban, hay que regresar hasta el siguiente. Sin embargo, pues hemos encontrado que hay un hermetismo en cuestión de las personas encargadas y de las autoridades, porque hemos pedido más información de cómo, cuándo acudir, qué llevar, porque hemos recibido diferentes versiones, pero no hemos podido platicar con ellos. Sin embargo, la información que tenemos es de las mismas personas que han estado acudiendo diariamente. Escuchemos lo que nos dijeron.
amigo de mi hermano, él vino a hacerse la prueba igual y me dijo que aquí están haciendo las pruebas. Pues aquí es nada más de venir con tu credencial y hacer fila nada más. Son 100 fichas que dan y ya de ahí hasta el día siguiente lo mismo. Porque me he sentido mal y pues para asegurarnos si eso o no eso. Estuve preguntando en internet. Realmente es porque el que encontramos accesible, porque preguntamos en otros lados y los costos de la prueba pues realmente son muy altos. Entonces como acá es gratis. En la página del gobierno de Yucatán, sí, y ahí encontré un número y en ese número me comentaron que marcara al 070 y ahí me darían información de dónde me la podría hacer. Pero después me llamaron y me dijeron que me darían un folio y que viniéramos aquí. Pues Andrea, en dicho módulo te comento que no hay ningún letrero que muestre que es un módulo de detección para pruebas rápidas. Sin embargo, pues la gente se sigue enfilando para poder entrar con un modo gratuito a tener una prueba por los diferentes malestares que tengan, o en su caso que algún familiar pues se encuentra con un positivo que hayan recibido en alguna otra institución o en esa misma. Pero estaremos dándole seguimiento para saber qué módulos más hay y cómo pues la gente se puede ir acercando a estos lugares. Claro, sin duda, mi querida Fabi. Y te hago una pregunta rápida. ¿No hay un poco de preocupación de que justamente el hecho de que se hagan filas provoque que más personas estén reunidas en un mismo lugar, en espacios reducidos, y esto pueda de pronto multiplicar contagios? Pues las personas encargadas no nos mencionaron nada. Mientras yo estuve ahí, vi que la gente, pues los que van llegando con algún familiar son los que se encuentran juntos. Entre ellos, pues más o menos 1 metro de distancia. Sí, guardan distancia. Guardan distancia. Sin embargo, pues sí vemos a gente que se encuentra, que dice que viene con malestares, algunos están tosiendo. Entonces, la verdad no hay ninguna medida, aparte porque se encuentran en la entrada donde también están están al lado de la entrada, donde se encuentran recibiendo a la gente que va a citas o a sacar alguna otra cita en el Orán. Entonces, hay mucha gente en la entrada de este hospital, o los policías, carros, o sea, realmente no hay una organización como tal, y hasta las 9 de la mañana, poco antes de las 9, es que sale una persona y recoge, esto fue lo único que vimos porque no nos quiso dar información, recoge las credenciales del lector y ya los van llamando y van entrando de uno a uno. Muy bien, mi querida Fabi, pues te agradezco mucho y vaya el llamado a las autoridades. Ojalá puedan organizar de alguna manera este servicio, que ojalá no se vuelva una fuente de contagios, particularmente después de que ya sabemos que en la península de Yucatán, no solo en Yucatán, en la península, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, una de las variantes dominantes es la variante Gamma, que si no me equivoco surgió en el Reino Unido y que es más contagiosa que la variante original, no necesariamente más grave, no es que dé un contagio más grave, pero sí es bastante más contagiosa. Mi querida Fabi, te agradezco muchísimo tu reporte, nos escuchamos más adelante. Buenas tardes. Le cuento que en Yucatán ya se reportaron 259 contagios nuevos de COVID-19, con lo que ya suman más de 49,000 personas que han padecido, de acuerdo con cifras oficiales, esta enfermedad. Mire, ese es otro tema interesante ahora que hablábamos con mi compañera Fabiola de las pruebas rápidas de COVID ahí afuera del Orán. Muchas veces usted habrá escuchado, ¿no? En el panorama internacional, y ahora se lo voy a decir más adelante, ¿qué países tienen el mayor registro de contagios? Y generalmente Estados Unidos está a la cabeza de estos registros. Hay una cosa que a veces se nos escapa de las manos y nosotros los medios tal vez no somos tan puntuales en especificar. Mire, obviamente, si se aplican más pruebas, pues hay un registro más alto de casos positivos. En Estados Unidos llegó un punto en el que las pruebas se aplicaban hasta en los semáforos, digamos, en todos lados y de manera gratuita. Por supuesto que el registro se vuelve muchísimo más alto, cosa que de pronto aquí no sucede tanto. Le digo que de acuerdo con cifras oficiales, pues bueno, más de 49,000 personas aquí en el estado de Yucatán, pero lo importante, 259 contagios nuevos. En las últimas 24 horas fallecieron 15 personas de COVID-19, incrementando la cifra total de muertos a 1,617
personas. Sobre pacientes hospitalizados a razón del COVID-19, la cifra es de 366 personas en este momento que están siendo atendidas en hospitales públicos del estado. El semáforo epidemiológico en Yucatán está en este momento en color naranja. Y ya le decía hace unos momentos que la variante Gamma es la más común en Yucatán, pues resulta que también en Campeche, esto lo informó ayer la Secretaría Estatal de Salud. El jefe de Departamento de Epidemiología, Manuel Briceño Zip, explicó que la mayoría de los casos de esta variante se han detectado en 4 municipios del estado, que son Campeche, Carmen, Escárcega y Champotón. También indicó que los más afectados son hombres de entre 30 y 40 años. Tome este dato con la reserva de la estadística. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora por ahí oigo en la calle, es que ahora está afectando a los jóvenes. Bueno, tomemos en cuenta que las personas que menos, digamos, en la población menos vacunada en todo el país, pues son los jóvenes, porque todavía no les toca su turno, ¿cierto? Y es por esto que de pronto el registro en jóvenes incrementa. No es que la variante sea particularmente más agresiva con los jóvenes, aunque sí, ahora hablaremos con el especialista y le repito, envíenos sus dudas, con mucho gusto las haremos extensivas. Nuestro WhatsApp 9991-347829. Vamos a hablar justamente de eso, de las variantes, a quién afectan más, a quién menos. Bueno, volviendo al caso en Campeche, hasta el momento, dice la Secretaría de Salud Estatal, se registran 19 casos de Gamma, 7 de Alfa, 8 de Beta y 4 de Epsilon, que por allá también hay una publicación muy interesante en cuanto a esta variante de Epsilon. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe del Departamento de Epidemiología campechano. Precisamente el hecho de que se haya adoptado el escenario de alto riesgo de color naranja del semáforo desde una semana antes de que debió haber sido anunciado por la Federación era precisamente para llamar la atención de la población y que atendamos lo más pronto posible las recomendaciones que se hacen para precisamente bajar el riesgo del contagio. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, que en lugar de decir, bueno, pues no nos cambiamos y nos quedamos, no nos cambiaron y nos quedamos en amarillo, sería precisamente el estar a lo mejor ayudando a este proceso que nos ha llevado precisamente a este escenario epidemiológico. Le cuento que el secretario de Educación de Campeche, Ricardo Cambranis, informó que mientras el semáforo epidemiológico esté en amarillo, las escuelas que participan en el programa piloto de clases presenciales, mixtas y escalonadas van a suspender labores y hasta el momento, dice el secretario de Educación campechano, no registran ningún contagio. Por ahí conversamos la semana pasada que estábamos haciendo todos los preparativos para poner este espacio al aire con alguien del Sindicato de Maestros del Estado de Campeche, que también nos aclaró que el sindicato a nivel nacional ya dijo que mientras el semáforo no esté en verde, ellos no van a regresar a las aulas, también ante un riesgo de contagio. Lo cierto es que los especialistas, y en este momento, pues piense que el especialista más especializado tiene un año de estudiar el COVID-19, porque pues ese es el tiempo que tiene, año y medio, pues 2 años a lo mucho, tomando en cuenta los de China, es el tiempo que tiene el COVID-19 de existir, así que pues se sabe todavía muy poco. Bueno, en fin, le decía, el regreso a clases en Campeche pues complicado y en este programa piloto ya también se van a cancelar las clases. Allá en Campeche se encuentra mi compañera Andrea Yáñez y nos tiene mucha más información sobre lo que ahí sucede. Mi querida Andrea, te saludo como siempre con mucho gusto, cuéntanos. Un gusto saludarte aquí desde Campeche. Así es, el día de ayer se emitió postura por parte de la Secretaría de Educación ante la cercanía del próximo ciclo escolar y el semáforo que rige aquí en el estado de Campeche, que si bien a nivel federal marca un color amarillo, a nivel estatal la Secretaría de Salud y el gobierno del estado decidieron colocarlo en naranja de alto riesgo, lo que trajo consigo varias restricciones y lo que hace que la Secretaría de Educación tome la decisión de mantener en clases vía casa y online para el próximo ciclo escolar hasta que se pudiera tener un cambio en el semáforo epidemiológico. Recordemos que el regreso a clases mixto escalonado en el nivel básico simplemente para primaria en comunidades indígenas que no tienen acceso a internet se estaría dando solo
si Campeche regresa justamente a un semáforo verde. Pero escuchemos lo que dijo el secretario de Educación, Ricardo Cocambranes. La Secretaría de Educación en el estado de Campeche ha estado pendiente de todos los centros educativos. Es importante mencionar que desde que se cambió al semáforo amarillo el día 21 de mayo, se suspendieron todas las clases presenciales en las escuelas que estaban siendo piloteadas, las 137 escuelas primarias. Desde ese momento, para salvaguardar la salud de las niñas, niños, de los maestros, del personal de apoyo que asistían a esas escuelas, fueron suspendidas las clases presenciales. A más de 40 días de esta suspensión, no hemos tenido reporte de alguna situación que se haya presentado durante el plan de pilotaje con respecto a contagios. Los únicos casos que se presentaron de COVID fueron hace aproximadamente 3-4 meses, donde en los municipios de Calakmul y Jopelchen, 3 docentes dieron positivos a COVID-19. En ese momento las 2 escuelas involucradas fueron cerradas y los alumnos fueron enviados de nuevamente a sus casas. Recordemos que los maestros que regresaron a las aulas y directivos que regresaron a estas escuelas en comunidades indígenas sin acceso a internet ya contaban con todo el esquema de vacunación, pero aún así no quedaron exentos de quedarse contagiados. Será hasta el próximo cambio de semáforo epidemiológico que la Secretaría de Educación consideró no regresar a clases presenciales. Andrea, confírmame rápidamente. Entiendo que la Federación ya les transitó a semáforo amarillo, sin embargo las autoridades a nivel local decidieron que en Anais, que se quedan en semáforo rojo, en naranja, digo. Así es, el viernes pasado se dio la indicación de que Campeche se mantenía en semáforo amarillo, pero por el número de casos y que alrededor de 40 positivos se están teniendo todos los días aquí en Campeche, la Secretaría de Salud Estatal nos mantiene en un semáforo naranja de alto riesgo con restricciones. Correcto. Mi querida Andrea, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Nos escuchamos más adelante. Que tengas buena jornada, bonita tarde. Igualmente. Mire, rápidamente, antes de irnos a una pausa, le digo que la Secretaría de Salud de Campeche reportó ayer 42 casos positivos nuevos de COVID-19 en la entidad. Hay 100 personas hospitalizadas en nosocomios públicos del estado. Oiga, un contagio masivo de estudiantes poblanos en Cancún. Aquí le voy a tener los detalles. Además, están deteniendo a las personas que no utilicen cubrebocas en el estado. Regresando del corte, le voy a tener todos los detalles. Estamos en Territorio Independiente, área 88.5 FM. No se vaya, porque ¿sabe qué? Ya volvemos. 2 de la tarde en punto, 14 horas, miércoles 7 de julio. Ya estamos de regreso con muchísimo gusto aquí en Territorio Independiente. Mire, le tengo mucha información, le comentaba antes de irnos al corte. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública comenzaron a detener a las personas en varias partes del estado que se negaron a utilizar un cubrebocas. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública y allá fueron retenidos un promedio de 2 a 3 horas, digamos como una manera de advertencia. Vamos a pensar que un aporreoncito de mano, estos de la mamá que te da el jalón de orejas o el niña, no vuelvas a hacer eso. Claro, tiene implicaciones esto cuando lo hace, por supuesto, una autoridad. Hasta donde se nos informó, ninguna de las personas que fueron detenidas recibió una sanción económica, ni se les abrió expediente, ni nada. Les digo, considérelo un pequeño jalón de orejas. Allá en Quintana Roo se encuentra mi compañero Ángel Ramírez y nos tiene más detalles sobre esta información. Mi querido Ángel, muy buenas tardes, te saludo como siempre con mucho gusto, cuéntanos. Andrea, muy buenas tardes, así es, mira, los primeros 15 detenidos fueron detenidos por la policía Quintana Roo allá en el municipio de Benito Juárez. También se expusieron públicamente sus fotografías en la plataforma digital de la Secretaría de Seguridad Pública por falta administrativa en materia de salud, de acuerdo al artículo 537. ¿Qué quiere decir esto? Que los detiene la policía Quintana Roo y los lleva pues a la dirección municipal de policía. Ahí evidentemente los tienen un rato pues en los separos. Hay una sanción, debería haber una sanción, pero ahorita pues no se la están cobrando porque simplemente es una advertencia a lo que están haciendo. El objetivo, asegura la Secretaría de Seguridad Pública, es que la ciudadanía cumpla con las medidas sanitarias como lo son mantener una sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas, claro, y así evitar que el COVID siga rompiendo pues los récords estadísticos de la propia Secretaría Estatal de Salud. No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo
señaló que las detenciones deben de estar apegadas a derecho. Escuchemos a Felipe Nieto Bastida, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Y esta situación debe ser como última instancia, deben agotar todos los medios de conciliación para poder detener a una persona. Sí. En este caso, deben considerar también las cuestiones de desigualdad estructural y la detención debe ser legítima y justificada. Andrea, cabe hacer notar que las detenciones en este momento solamente, por lo que se percibe, se están haciendo únicamente a nacionales. Todavía no implica, evidentemente, a los turistas que están visitando la zona norte del estado. Igual si se hiciera pública, digamos, si llegara a medios internacionales esta información, siento que puede golpear un poco al turismo, pero eso ya es una cosa que yo estoy asumiendo. Por favor, no, de ninguna manera tenemos una prueba de que así fuera. Y por otro lado, te quiero preguntar, Ángel, ¿es una cosa, a quién detienen? ¿A una persona que directamente no trae puesto el cubrebocas o a una persona que se niega a ponérselo a solicitud de la autoridad? Bueno, primero separa a las personas que no usan el cubrebocas y se les pide, se les invita a que se lo pongan. Hay un video en redes sociales en donde un joven le pregunta que se ponga el cubrebocas y le dicen que se lo ponga y dicen, pues no lo tengo, y lo comienza a buscar y ya lo encuentra. Correcto. Pero le dice, pero no me lo tengo que poner porque no es obligatorio. Entonces comienza un conversatorio. Finalmente el policía le dice, ¿sabes qué? Mira, súbete y nos vamos porque ya no estás respetando mi autoridad. Correcto. Entonces y estas cifras lo suben a la camioneta. Correcto. Y ya, se lo llevan a los separos. Y estas cifras de que ya habla de 15 personas detenidas, ¿son cifras que la propia Secretaría de Seguridad Pública ha hecho públicas, valga la casi redundancia, porque no es una redundancia en este caso? No solo lo ha hecho público, correcto, sino la propia también lo que está haciendo que publique las fotografías, los pone en su plataforma digital. Correcto. Ángel, pues te agradezco mucho. ¿Y lo está haciendo en Playa del Carmen y Cancún, digamos, en el corredor turístico, o más bien en Chetumal y en áreas? Bueno, lo están haciendo exclusivamente en el corredor turístico. Los primeros 15 fueron detenidos en Cancún. Ok, pues mi querido Ángel, te agradezco muchísimo tu reporte, que estés bien, que tengas buena tarde, un abrazo. Muy buenas tardes. Mire, le cuento que por el momento allá en Quintana Roo se reportan 265 pacientes hospitalizados en este momento. Ya le daba yo las cifras, Campeche y también en Yucatán. Y dadas las condiciones generales de salud pública en la entidad, el semáforo epidemiológico por el momento se mantiene en color naranja. En realidad, pues la península completa, somos de los pocos estados, de hecho, de la República que estamos en este momento en color naranja. Campeche, ya lo decía hace unos momentos mi compañera Andrea Yáñez, la federación que publica su semáforo epidemiológico todos los viernes decidió que Campeche ya puede estar en amarillo y se toman indicadores que tienen que ver con el número de contagios, con el número de hospitalizados, en fin. Sin embargo, las autoridades estatales que tienen potestad para hacerlo decidieron conservar el estado en semáforo epidemiológico naranja. Mire, hay mucha más información. Hablábamos hace unos momentos de las variantes de COVID-19 que han proliferado en todo el mundo y que ya están algunas en México, otras no, y particularmente aquí en la península de Yucatán. Gamma es la variante en este momento predominante, de acuerdo con las autoridades. Sin embargo, Alejandra Aguirre Crespo, la secretaria de Salud de Quintana Roo, informó que allá en el estado ya hay registro preliminares de al menos 7 casos de la variante Delta de este virus SARS-CoV-2 que, como sabe, causa el COVID-19. De acuerdo con la funcionaria, se enviaron estas muestras de casos específicos al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, al INDRE, para que se puedan realizar las pruebas necesarias y este sea el instituto que en su caso confirme o desestime la presencia de esta variante Delta en Quintana Roo. La variante Delta es la que surge en la India, y cuando le digo surge, realmente lo que tiene que ver es con que se identifica en la India, porque realmente se desconoce de fondo dónde surgen, pero sí dónde se identifican. En este caso es la variante que se identificó en la India, y una de las características de esta variante que es muy preocupante y que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud asegure que probablemente sea la predominante en el mundo hacia futuro es que es
altamente contagiosa. Se habla de entre 2 y 2.5 veces más contagiosa que la variante original. Y una de las preocupaciones también de la Organización Mundial de la Salud es que con esta tasa de contagio, las personas que no están vacunadas y que se contagian fácilmente pueden ser portadores de nuevas variantes, porque mientras más contagios hay, más riesgo hay de que se generen nuevas variantes del virus. Vamos a escuchar por lo pronto lo que dijo Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud allá en el estado de Quintana Roo. Me parece que no hemos podido identificar el audio. En un momentito se lo voy a tener por acá, no se preocupe. Pero mire, lo cierto es que ya le decía, ya parece que hay al menos 7 casos de la variante Delta. Recuerde que vamos a tener en este espacio a un especialista para hablar justamente de las variantes, de la protección de las vacunas y de todas estas cosas que de pronto nos preocupan. Si tiene dudas, háganoslas saber. Oiga, le cuento que se presentó un contagio masivo ahí también en el estado de Quintana Roo, y ya la titular de la Secretaría de Turismo, Marisol Venegas Pérez, informó que se realizaron todas las pruebas al personal de la dependencia que estuvo en contacto con este grupo donde se presentó el contagio masivo. ¿Qué fue lo que pasó? 500 estudiantes que se graduaron y decidieron hacer su viaje de graduación a Cancún, y resulta que cuando regresan a Puebla identificaron, al menos al momento, las autoridades locales allá en Puebla hablan de al menos 30 jóvenes contagiados. Todos se quedaron en el mismo hotel y bueno, ya se considera pues un contagio masivo, y ya dicen las autoridades en Quintana Roo que ellos están tomando medidas. Vamos a ver, ya recuperamos el audio y vamos a escuchar lo que dijo Alejandra Aguirre, la secretaria de Salud de Quintana Roo, sobre la variante Delta, un tema que sí puede resultar pues, medianamente preocupante. Vamos a ver. Tentativamente tenemos un resultado preliminar de 7 casos en el estado. ¿Qué municipios? No tenemos esa información todavía. ¿Rango de edad? No tenemos esa información todavía. Lo único que yo con mucho gusto puedo compartir son 7 casos que las mismas medidas debemos de hacer. Esto quiere decir, el hecho de tener hoy día 1 o 2 o los 7 casos que tenemos en nuestro estado obedece también a que tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica muy eficiente. Vete corte antes. Ahí lo tiene pues Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud, sobre esta variante Delta. Y le digo, mire, vamos a hablar más adelante con un especialista que nos explique un poquito. Antes, seguramente usted lo habrá escuchado, ¿no? Decían, es la variante inglesa, la variante brasileña, la variante sudafricana. Ahora las autoridades lo han cambiado a alfa, beta, gamma, y la Organización Mundial de la Salud ha clasificado estas variantes dependiendo de si son de alta preocupación o no, y esto depende de qué tan contagiosas o qué tan agresivas son las variantes. La variante Delta definitivamente es una variante, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es una variante de preocupación. Mire, le voy a dar un poco más de información. Vamos a ver el panorama nacional del COVID en este momento. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, hasta el 6 de julio hay 2.549.862 casos positivos y más de 233,000 personas han muerto de COVID-19 en el país. El número de casos activos en este momento supera los 40,000 pacientes. La Ciudad de México y el Estado de México concentran, dice la Secretaría de Salud, el mayor número de casos positivos. Y miren, en información internacional, uno de los grandes temas ha sido el proceso de vacunación y la disparidad que pronto hay en este proceso, particularmente en países más pobres. Decía la Organización Mundial de la Salud hace por ahí de un mes en la reunión del grupo de los 8 de las naciones más pobres del mundo, decía, miren, si no logramos un proceso de vacunación más equitativa, no vamos a poder salir de esta pandemia. Y una de las razones, ya se lo decía yo hace unos momentos, es que cada contagio es un posible riesgo de que surja una nueva variante. Entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es, por favor, señores, naciones poderosas, necesitamos concentrarnos en una redistribución más justa de las vacunas. En ese sentido, desde esa reunión, algunas de las naciones más ricas del mundo, entre ellas, por supuesto, Estados Unidos, se comprometieron a donar cantidades importantes de vacunas a diferentes partes del mundo. En el caso del gobierno de Estados Unidos, recientemente anunció
que enviará esta semana 1 millón de dosis de vacunas de la Johnson & Johnson a Bolivia y 1 millón de vacunas de Pfizer a Paraguay. A esto se suma 1,5 millones de dosis de vacunas de Moderna que se mandarán a Guatemala. El envío de estas dosis forma parte de esta campaña que yo le digo de distribución de 80 millones de vacunas que el gobierno de Joe Biden anunció en mayo pasado que donaría a los países que llevan una desventaja de vacunación. Por cierto, Joe Biden se había comprometido a llegar al 4 de julio, a la fiesta de independencia, con el 70% de la población vacunada. No lo logró, desafortunadamente o afortunadamente, eso ya a quien juzga, no lo logró porque la población, no toda la población estadounidense ha querido salir a vacunarse y no por una cuestión de disposición de vacunas. Oiga, me voy a ir a una brevísima pausa y cuando regresemos estaremos platicando con este especialista y hablando también de este tema que de repente el Reino Unido ha puesto sobre la mesa, el debate de si una nación ya está vacunada en el 70% más de su población, ¿vale la pena quitarse el cubrebocas? ¿Es hora de volver a la nueva normalidad, de aprender a convivir con este virus? Bueno, pues estaremos platicando con la especialista, una pequeña mirada hacia el futuro. Le recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @aria88.5 FM. También tenemos la línea de WhatsApp 99 91 34 78 29 disponible para que pueda mandarnos sus comentarios. Nos dará de verdad mucho gusto escucharlos. Yo soy Andrea Montalvo, esto es Territorio Independiente y ya regresamos. Ya estamos de regreso en Territorio Independiente, aquí en Área 88.5. Mire, regresamos con este tema fantástico de los Beatles, porque vámonos a ir hasta Inglaterra en este momento, porque el primer ministro Boris Johnson anunció que a partir del 19 de julio, esto es pues ya en 10 días más o menos, van a prácticamente retirar todas las restricciones relacionadas con COVID-19. Ya la gente va a poder andar sin cubrebocas en espacios cerrados y abiertos. Esta restricción del número de personas que pueden estar reunidas en espacios cerrados ya también la van a retirar. Incluso están planeando ya abrir bares, discotecas, en fin. Y este anuncio de Boris Johnson, que además Boris Johnson al principio de la pandemia era un gran negacionista, al más por estilo Donald Trump, nada más que a diferencia de Donald Trump y de otros negacionistas, él sí retomó rumbo cuando empezó a ver la cifra de muertos en su país incrementarse de una manera potencial. Él sí retomó rumbo, implementó todas las medidas necesarias y fue el país que inició el proceso de vacunación en el mundo, fue Gran Bretaña, con esta vacuna de AstraZeneca que desarrolló de la mano de la muy prestigiada Universidad de Oxford. Esto le ha permitido a Inglaterra tener ya un porcentaje de personas vacunadas amplísimas, suficientes, dice el primer ministro Boris Johnson, como para retirar todas las restricciones. Los especialistas dicen, oigan, no es así, porque como han habido muchos cambios, hay muchas variantes nuevas de COVID-19. Ya no sabemos hasta dónde las vacunas pueden o no protegernos y hasta dónde realmente el uso ya de cubrebocas, que de alguna manera se ha vuelto pues, un hábito, casi un hábito entre las personas al menos responsables, es lo que nos tiene con esta baja tasa de contagios. Hay contagios en el Reino Unido, le tengo que decir, y de hecho han incrementado en días recientes. Pero ¿qué sucede? No ha pasado lo mismo con el número de hospitalizaciones. Esto, dice Boris Johnson, es suficiente para entender que el COVID-19 es ahora como una gripa. Vamos a aprender a vivir con la enfermedad, pero tenemos que regresar a nuestras vidas. Le digo, ha despertado tremendo debate. La propia Organización Mundial de la Salud ha entrado al quite y dice, no, todavía no, necesitamos utilizar el cubrebocas. Cada contagio es un riesgo de aparición de una nueva variante. En fin, mire, lo cierto es que ahí ya la música toca en los bares, qué rico, como hace falta ya de veras nosotros mientras en semáforo naranja, pero pues pensando que puede ser una pequeña visión a futuro. Me da mucho gusto platicar ahora con Sandra Sánchez Barbosa y le recuerdo, usted también puede hacerle preguntas, hágalo a través de nuestro WhatsApp 9991 34 78 29. Sandra Sánchez Barbosa es especialista en biomedicina y nos acompaña hoy para tratar de resolver algunas de nuestras dudas. Mi querida Sandra, muchísimas gracias primero que nada por acompañarnos. No, pues gracias a ustedes. Estoy muy agradecida de que me tengan aquí y pues lista para resolver las dudas que se puedan. Gracias, mi querida Sandra. Mira, ¿por qué no empezamos hablando de la variante Gamma, que hasta donde nosotros entendemos es la que predomina en este momento en la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo? ¿Qué sabemos de esta variante, Sandra?
Pues bueno, como todas las variantes, pues han sido, como mencionaron ustedes antes, han sido clasificadas más bien por cómo han ido apareciendo. Correcto. En el caso de la Gamma, que es la que está ahorita en la península de Yucatán, es una variante que fue detectada primero en Japón, si mal no me equivoco, y pues nada más debemos de recordar que a lo que se refiere esto es nada más que tiene un grupo de mutaciones que la hacen o ligeramente más contagiosa o ligeramente más grave cuando se presenta la enfermedad, pero no debe de preocupar de más a la población. O sea, solamente es una nueva forma del virus. Pero lo cierto es que en el caso de Gamma, y por favor, Sandra, corrígeme si estoy equivocada, tiene una tasa de contagio que es superior a la variante original, ¿cierto? Sí, de hecho, pues muchas de estas variantes precisamente así se detectan, porque empieza a haber una mayor tasa de contagios y entonces los investigadores empiezan a preguntarse por qué. Claro. Se secuencian estos virus que tienen estos enfermos y ya se descubren nuevas mutaciones. Recordemos que las variantes son simplemente, cada una es un grupo de mutaciones que hizo a ese virus más contagioso o más peligroso o más, que provoca una enfermedad más grave. O sea, por ponerlo, Sandra, así como con un muy buen castellano, es como el virus, digamos, se adapta, dice, bueno, tengo que sobrevivir, entonces, ¿cómo le hago ahora para ser mejor, para ser más contagioso, para quedarme mejor en el cuerpo, para que no me combatan tan fácil los anticuerpos? O sea, por ponerlo de una manera muy simplista. Sí, es exactamente eso, o sea, los virus, cada vez que hay un contagio, se encuentran en un lugar donde pueden replicarse, ¿no? Y precisamente, pues, para hacerse más eficientes, para llegar a más lugares en el cuerpo, para contagiar más células, pues lo que hacen es hacer pequeños cambios en su genética, en su genoma, claro, para ver si eso los hace más rápidos para replicarse o más rápidos o los hace más difíciles de detectar por el sistema inmune. Obviamente algunas le salen bien, algunas no, claro, ¿no? Claro, depende del sistema inmune de la persona, de muchos factores, ¿no? Entonces, eventualmente, pues, un grupo de esas mutaciones lo hace que sea más exitoso. Para un virus ser exitoso, pues, nada más tiene que ser fácilmente replicable, claro, y fácilmente contagioso, y así, ¿no? Sandra, o sea, así mide su vida el virus. Hablábamos hace un momento, y yo lo he dicho en varios espacios, que el problema con el COVID-19 es que cuando decimos el especialista dice, y yo decía, bueno, es que el especialista más especializado tiene menos de 2 años estudiando la COVID-19, simplemente porque pues es cuando surgió, bueno, o cuando sabemos que surgió, ¿cierto? Y entonces, desde allá, porque resulta, me parece que para nosotros, que ciudadanos de a pie, resulta muy confuso. Oye, ya me vacuné, entonces ya no necesito el cubrebocas. No, sí necesitas el cubrebocas. No, no te puedes contagiar. Ahora da a los niños, siempre no da a los niños. Ahora sí es mármol. Hay tanta información que uno ya no sabe de veras ni qué hacer, ¿no? Sí, y luego no hay una línea directa, no hay un organismo al cual dirigirse, claro, que sea fácilmente identificable, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, ¿y cómo sabemos? Algo que sí es seguro es, hay que esperar la vacunación y hay que seguirse cuidando, porque recuerden, estos bichitos, estos virus, de todas formas pueden estar en tu cuerpo. Si estás vacunado, pues probablemente tu enfermedad, si ocurre, pues va a ser menos grave. Correcto. Pero eso no quiere decir que al menos en un periodo de tiempo tú puedes pasársela a alguien que no esté vacunado. Ya, ¿no? Podemos. Aunque tú lo estés. Pero te hago una pregunta así muy sencilla, Sandra. Si yo estoy vacunado con cualquiera de las vacunas que están allá afuera, ¿ya puedo tener la tranquilidad de que si me da no me van a hospitalizar? ¿O hay unas que sí y unas que no, variantes que sí, variantes que no? Hay un porcentaje de probabilidad alto de que a ti no te dé una enfermedad grave, ¿no? Correcto.
obviamente también ahí es donde juega un poco el hecho de que existan tantas variantes que son cada vez más contagiosas o que provocan enfermedades más graves, ¿no? Entonces, igual te puede proteger muy bien para una y para otras, tal vez no tanto, pero Correcto. De todas formas es mucho menor la probabilidad de que te dé una enfermedad grave, ¿no? Sandra, te hago una última pregunta. ¿Qué opinas de esta idea que plantea Boris Johnson de decir, bueno, cuando tú estás vacunado, los países que ya hayan logrado una tasa de vacunación relevante, que tiene que ser arriba del 70%, van a aprender a vivir con la COVID-19 como si fuera una gripa? Volvamos a la vida. Bueno, yo ahí sí creo que no es posible hacerlo, sobre todo porque estamos en un mundo globalizado. No va a haber un paro total. Si ellos quieren vivir, por ejemplo, un país quiere vivir su vida normal sin cubrebocas y demás, van a estar convivir tal vez con gente de otros lados, la gente se sigue moviendo y por desgracia la vacunación no es igual en todos los lugares del mundo. Entonces, yo creo que a menos que piense cerrar las fronteras de su país para todo el mundo, creo que no es inteligente de repente nada más quitar así el uso de cubrebocas, ¿no? Tiene que ir acompañado de otras medidas. Estrategias, sí. Claro, y por ahí rápidamente, Sandra, salió un nuevo estudio en la revista Science, me parece, que dice que la variante Epsilon, que de hecho no se consideran las variantes de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, pero que las vacunas de RNA o ARN, dependiendo si está en español o en inglés, que son Moderna y Pfizer, no necesariamente protegen de esta variante. ¿Has escuchado tú algo de esto? Sí, y de hecho creo que es un buen indicio de qué es lo que puede pasar con el uso de algunas vacunas. Correcto. Pero no debe de preocupar de más porque la verdad es que es un estudio hecho con pocas muestras. Correcto. Pero algo que sí indica es nada más una disminución en la efectividad de la vacuna. No es que desaparezca la efectividad totalmente de las vacunas, solo que no es tan potente como con las variantes para las que fueron diseñadas esas vacunas. Recordemos que esas vacunas fueron diseñadas al principio de la pandemia, cuando todavía no se detectaban estas variantes, ¿no? Claro. Entonces, esa proteína o esa parte del virus que se usó para diseñar la vacuna, probablemente no está ya en algunas de las variantes. Y por eso es que disminuye la capacidad de nuestros anticuerpos, de los anticuerpos que se producen por estas vacunas para atacar a las nuevas variantes. No es totalmente que se apague la capacidad del cuerpo o del sistema inmune de enfrentar esos virus, por decirlo, nuevos, pero de todas formas, pues algo de la vacunación sí ayuda para enfrentarlos. Bueno, y lo que estoy entendiendo en cualquier caso es que, al menos a tu punto de vista, y me parece que es un punto de vista que comparten muchos especialistas, lo relevante será seguir utilizando el cubrebocas, particularmente en espacios cerrados, pocos ventilados o con otras personas, hasta que, pues ya sabrá Dios hasta cuándo. Yo tuve el enorme privilegio de transmitir el principio de esta pandemia desde espacios informativos y recuerdo que decíamos, ay, bueno, 1 mes, 3 semanas, ¿cuánto tiempo le echas tú a este problema? Hablábamos con los especialistas que especializadísimos llevaban 1 mes, menos semanas de conocer el virus. Sí, mire, pues debe ser un poco tiempo, tal vez no tanto, y ya vamos a cumplir casi 2. Así es, y pues sí, yo soy de la opinión que todavía debemos usar el cubrebocas, sobre todo en nuestra situación. En nuestra situación, la vacunación en México está alrededor del 15% de la población vacunada ahorita a este día, ¿no? Entonces, tampoco es mucha población. No sé si han oído de este término de inmunidad de rebaño. Y claro. Calculo que debe de tener una población de 70% vacunada para que podamos hablar de eso. A nosotros nos falta mucho. Y probablemente vamos a necesitar en el futuro revacunarnos. Refuerzos, claro, ¿no? claro. Entonces, las medidas para protegernos deben de continuar, que son principalmente usar tu cubrebocas, procurar estar en espacios bien ventilados
y buscar tan pronto como sea posible tu vacunación. Sandra, pues te agradezco mucho tu reporte, te mando un fuerte abrazo, que estés muy, muy bien. Y mire, gracias Sandra, bonita tarde. Sí, y mire, qué bueno que decía, que mencionaba por ahí Sandra, el uso de cubrebocas, la distancia, así, porque a mí me llama mucho la atención a veces la desinformación que hay en torno al COVID-19. Todavía veo a gente de verdad desgastándose con tapetes desinfectantes y pasan una y otra vez el cloro en la mesa y tal, pero en espacios súper chiquititos sin cubrebocas. Ya lo dijeron todos los especialistas, miren, las superficies no son necesariamente una ruta de contagio preocupante. La ruta de contagio es aérea. Si usted está cerca de una persona que tiene COVID respirando el mismo aire, hay una alta probabilidad de que le dé. Así que vea muy bien cómo se va a cuidar. Bueno, por lo pronto siempre tendremos música y además de los virus, nada más y nada menos. Vamos a dar un tremendo giro a la información y le cuento, probablemente por ahí usted ya se enteró, que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que aparentemente entró en su domicilio ubicado en el barrio de Pelerin, en la capital haitiana, Puerto Príncipe. En el ataque también resultó herida su esposa, Martín Moïse, cuyo estado actual de salud se reporta grave, pero se desconocen los detalles. La información la dio a conocer oficialmente el primer ministro Claude Joseph esta mañana a través de redes sociales, quien por supuesto lamentó el hecho, al que calificó de un acto cobarde y deleznable. En su mensaje llamó al pueblo de Haití a la unidad y a la solidaridad en estos tiempos difíciles. A través de su cuenta de Twitter, ya el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon expresó sus condolencias con el pueblo haitiano y reiteró la enérgica condena del gobierno de México a la violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó también este asesinato del mandatario haitiano y externó, por supuesto, sus condolencias. Aseguró que México estaba a punto de enviar 150,000 vacunas anti-COVID a Haití. Vamos a escucharlo. Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y de su esposa. Es algo que lamentamos mucho. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, estuvo en el acto de toma de posición cuando asumí la presidencia de México. Mire, ahí en Haití, una nación muy, muy empobrecida, con un porcentaje elevado de pobreza, este presidente Jovenel Moïse se enfrentaba ya desde hace unos meses protestas, algunas se habían tornado violentas. Él aseguraba que todavía le quedaba un periodo en la presidencia, dado que no pudo tomar posesión después de su triunfo por una alegación de fraude. En fin, él aseguraba que estaba compensando este tiempo, la oposición aseguraba que estaba prolongando su mandato. En fin, así las cosas ahí en Haití. Y mire, Haití comparte isla, así tal cual se lo estoy diciendo, con República Dominicana, quien ya también, porque por supuesto las reacciones internacionales se han dejado sentir. República Dominicana ha dicho que reforzará su frontera a raíz de este asesinato. El presidente de Colombia, Iván Duque, condenó también el magnicidio. Rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. También el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, consideró que este ataque es una afrenta al conjunto de la comunidad de naciones democráticas. Rechazamos, dijo, este objetable acto. Los desacuerdos y los disensos forman parte de un sistema de gobierno. Los asesinatos políticos no tienen lugar, dice la OEA, en una democracia. Es momento de una breve pausa. Usted está en Territorio Independiente en área 88.5 y ¿sabe qué? Nosotros ya regresamos, así que no se vaya. 2 de la tarde
tarde con 41 minutos, miércoles 7 de julio, touch de la semana, oiga, y además en pleno verano, un cielo despejado que promete de pronto algo de lluvias ligeras por la tarde, aquí al menos en la zona norte de la ciudad de Mérida, Yucatán, desde donde transmitimos en vivo con muchísimo gusto para usted. Oiga, tenemos por supuesto todavía más información. Fíjese que esta mañana el presidente anunció la creación de Gas Bienestar, así como va la cosa. Mi compañera Cecilia Hernández está allá justamente en la capital de este país y nos tiene los detalles. Mi querida Ceci, te saludo como siempre con gusto. Cuéntanos, ¿qué es ese asunto del gas bienestar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandy? Muy buenas tardes a ti y a los amigos del auditorio. Efectivamente, pues para contrarrestar este incremento desproporcionado que se ha visto en el gas LP, el día de hoy el presidente de la República, durante su mañanera, Andrés Manuel López Obrador, está anunciando la creación de la empresa Gas Bienestar. Esta, bueno, pues dice que va a tener el objetivo de distribuir el combustible a un precio justo y de esta manera ayudar a los bolsillos de los mexicanos. Dijo que esta empresa va a ser ahora sí que auspiciada y verificada por Pemex, va a ser la encargada de distribuir los tanques de 20 y 30 kilos en zonas populares, esto para romper el monopolio de las empresas. López Obrador reconoció pues que no ha cumplido con el compromiso de que no se aumente el costo de este energético, bueno que lo pero recordó que las colonias más pobres son las que sufren más de este encarecimiento. Vamos a escuchar al jefe del Ejecutivo. 3 meses, o sea, ayer tomé la decisión y ya se está atendiendo. Va a ser una empresa especial para este propósito que va a depender de Pemex. Así como se distribuye la gasolina y el diésel, Pemex se va a hacer cargo también de la distribución. Y no vamos a quitarle el derecho que tienen los distribuidores. Finalmente, Andy, amigos del auditorio, dijo que el gobierno federal también está analizando el tema del gas natural y que en breve pues se va a informar acerca de esto. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Sí, a ver, tú que estuviste ahí y escuchaste todo el asunto, ¿cómo? El objetivo es que ahora Gas Bienestar, según el presidente, va a ser una especie de paraestatal que va a ofrecer gas barato en colonias populares, ¿entendí bien? Pues vamos a o sea, ¿eso fue lo que promete o cómo está el asunto? Sí, ¿no? Porque, bueno, va a ser una especie de competencia a los monopolios que hay ahorita, a las empresas que están en este momento, precisamente para romper esa sinergia, ¿sí?, de este control absoluto de estas empresas. Entonces, con la creación de Gas Bienestar, bueno, pues se va a romper precisamente ese aumento. Y lo que se va a tratar de hacer es que Pemex, ahora sí, las controle, porque dice que se tienen que comprar camiones, se tienen que establecer ahora sí que las instalaciones adecuadas y que el objetivo es eso. Y él señala que pues a más tardar en 3 meses ya se esté operando. Vamos a ver si no es una promesa más, si se puede llegar a cumplir, porque también hay que recordar que no se ha informado sobre el costo de las pipas que se compraron precisamente para distribuir a nivel nacional energéticos. Tantas cosas que no se han informado en esta administración y mire, porque estas son realidades y Ceci, tú que estás más cerca a la capital y a lo que ahí sucede, muchas adquisiciones se han hecho como adquisición directa. El gobierno federal tiene la obligación de comprar las cosas, digamos, en un concurso cuando supera cierto importe la compra de lo que sea que vaya a comprar. En el caso de la administración de López Obrador, muchas veces han decidido que no se necesita concurso porque ellos son bien honestos, entonces no hay ninguna necesidad de implementar estas herramientas que fueron diseñadas para tratar, en la medida de lo posible, de ahorrarse la corrupción, ¿cierto? Exactamente, pero también hay que recordar un dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y si efectivamente ellos no son como los anteriores y se han ufamado mucho en decirlo, en recalcarlo, bueno, pues entonces que le callen la boca a esos críticos, dando precisamente las cuentas claras, evitando opacidades
y transparentando absolutamente todo. Por supuesto. Bueno, pues ahí lo tiene. La promesa del presidente es que esta nueva, pues estoy entendiendo que es una empresa paraestatal, como que no se dio mucho el cómo, hasta donde estoy entendiendo, mi Ceci, se dio más el qué de lo que parece una sugerencia presidencial, pues la verdad una ocurrencia presidencial, ¿no? Un buen propósito. Un buen propósito, mi querida Ceci, me encanta tu prudencia. Muchísimas gracias por tu reporte. Aplaudo de pie, mi querida Ceci. Ya regresaremos contigo para más información. Gracias, Ceci. Bonita tarde. Bonita tarde y buen provecho. Ahí lo tiene, pues, la declaración del presidente. Si cumple, pues, en 3 meses, si usted vive en una colonia designada, pues que no sé cómo van a clasificar las colonias, según el presidente en 3 meses va a poder obtener gas a un mejor precio, ojalá que así sea, me dará mucho gusto. Oiga, pues en otros temas le cuento que los pescadores de Lerma, allá en Campeche, están solicitando a las autoridades federales un apoyo económico para poder pagar el trámite de la libreta de mar que es necesaria para tener permisos para salir justamente al mar durante la temporada de pesca que inicia el 15 de julio próximo. Mi compañera Andrea Yáñez nos preparó esta información, vamos a escucharla. El examen clínico tiene un costo aproximado de 1.853 que en este momento no hay. Si a eso le anexamos que tenemos que viajar casi 4 o 5 días, nos tenemos que quedar hospedados en Ciudad del Carmen o en la Ciudad de Progreso, pues se elevan nuestros costos. Y como pues hace rato les dije, ya tiene más de 2 meses y medio que no trabajan los compañeros, ¿de dónde van a agarrar para pagar eso? Queremos que las autoridades nos apoyen, nos miren a ver y nos diga la Capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina, en estos momentos, ¿qué van a hacer con los tripulantes de los barcos que no tienen libreta de mar? Mire, le cuento que elementos de la Secretaría de Marina retiraron, la barrera antisargazo que abarca desde el muelle fiscal de Playa de Carmen hasta la playa Shangri-La, por lo que el alga ha recalado en la playa de forma masiva. Como sabe, ya me parece que son ya semanas del arribo masivo de sargazo en la Riviera Maya, que además, de acuerdo con los reportes que hemos recibido en este espacio, está afectando de manera importante a la industria turística de la región, porque mire, no es nada más la llegada de sargazo, que obviamente, pues imagínese, usted está en Canadá o en alguno de estos países nórdicos congelándose los huesos, planeando su viajecito a la playa del Caribe y de repente pues entra, pone Caribe, le aparece en las noticias internacionales que están las costas llenas de sargazo y pues obviamente en ese momento escoge mejor otro destino menos complicado. Además, el sargazo produce, de acuerdo, según nos explicaban, unos olores ahí medio fétido, pues, ¿no? Bueno, pues retiraron estas barreras que son justamente para detener el sargazo. El retiro provisional, dicen, de esta barrera responde al anuncio de un evento de surada que se prevé impacte Playa del Carmen entre hoy por la tarde y mañana. Este fenómeno, dicen las autoridades, presenta vientos fuertes sostenidos, por lo que podría romper la barrera, por lo que la Secretaría de Marina retiró esta protección. Al respecto, en el programa Enlace Ciudadano del Gobierno Estatal, el gobernador Carlos Joaquín González dijo que esta barrera ya cuenta con los anclajes necesarios y en cuanto pasen los efectos de la surada va a poder reinstalarse. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Lo que pasa es que el sargazo cuando pega a una trampa se empieza a morir porque ya no tiene vida. Entonces empieza a soltar un color rojizo. Y es lo que mata a la langosta. Ok. Porque ya empieza a soltar todo el ácido que tiene el sargazo. Mire, y durante el primer fin de semana de pesca de langosta allá en Cozumel, los pescadores reportaron afectaciones justamente provocadas por este recale masivo de sargazo. Mi compañero Ángel Ramírez está por allá y nos tiene los detalles. Mi querido Ángel, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Pues sí, como sabes, el sargazo pues ya ha afectado al sector pesquero. La invasión del sargazo en líneas pesqueras ubicadas en la isla de Cozumel provocó la mortandad de media tonelada de langosta durante el primer fin de semana de la temporada de pesca, como lo reportó hace un momento en el audio el pescador Felipe Cetina Marín. José Ángel Cantonó, presidente de la Sociedad Productiva Pesquera de Cozumel, señaló que en otras temporadas había notado un corto periodo de recale de sargazo, pero cada año es mayor la cantidad.
la afectación era de 10 a 15 metros de la orilla de la playa, pero ahora ya es a 100 a 200 metros, y esto les está afectando, Andrea, pues sus jaulas que tienen ellos ahí, y el sargazo evidentemente llega, se posa en ellos, se pudre, y esto es lo que comienza a generar una toxina que mata a las langostas que ya tienen ahí atrapadas. Muy bien, mi querido Ángel, pues habrá que ver qué tipo de ayuda se le puede dar a estos pescadores que pues estoy entendiendo que ven ahora su sustento pues afectado, ¿no? Gracias. Sí, es lo que se quejan ellos, porque dice que normalmente miran hacia el sector turístico, pero también la pesca está siendo afectada. Claro, en este momento todo afectado. Pues mi querido Ángel, te agradezco mucho tu reporte, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, fuerte abrazo, gracias. Ya estamos de regreso en Territorio Independiente. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Muy buen provecho si está en este momento disfrutando de sus muy sagrados alimentos. Miércoles touch de la semana, ya a 2 días de podernos ir a disfrutar de las bellezas de las playas de la península de Yucatán el fin de semana. Oiga, pues mire, le pusimos esta canción que me parece que es del Real Madrid o de la selección española. Es el himno de la selección española porque si usted es aficionado, se llama La Roja Baila, me dicen la canción, y si usted es aficionado al fútbol seguramente siguió ayer la Eurocopa, y si es aficionado al equipo español pues habrá salido descorazonado de esa jornada en la que pues perdió, y ya entiendo yo, en mi muy limitado conocimiento de deportes, quedó fuera de la Eurocopa. Mire, mejor, antes de que yo empiece a rebuznar y a decirle mentiras sobre el mundo de los deportes, que está muy lejos de mi campo de conocimiento, vámonos con Andrés Novelo Basulto, quien nos tiene toda la información deportiva. Mi querido Andrés, siempre es un placer saludarte. Cuéntanos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Pues ya con la resaca de esta semifinal en la cual pues España, como bien comentabas, terminó siendo eliminada, La Roja, que apuntaba para llegar a la final. Sin embargo, sorprendida por una Italia que también se demostró ya más sólida en la tanda de penales. La verdad es que fue un encuentro completamente de locos, porque España llegaba y llegaba y llegaba, pero sin no embargo, llegaba. No pudo concretar. En este caso, solo hubo una reacción cuando Chiesa de Italia terminó anotando el gol, pero rápidamente Álvaro Morata termina anotando el gol del empate, y así se quedó durante los 120 minutos, 90 más los de tiempo extra, y ya en la tanda penales, que fue desastrosamente eliminado el equipo de Luis Enrique, que aunque cabe resaltar, Andrea, tú bien lo sabes, que España está en una reestructuración, dándole jugada a la gente joven, y es ahora cuando parecía que podrían hacer los jóvenes el llegar a la final, que por cierto España es la primera ocasión que pierde una semifinal en toda su historia. Mira. Ha llegado en un total 4 veces a la final. Madre santa, mi querido Andrés, pues qué lástima para los aficionados del equipo español, y cuéntanos qué más nos tienes del mundo deportivo. Así es, bueno, para finalizar con el tema de España, ha llegado a la final del 64, 84, 2008 y 2012, perdiendo nada más en una ocasión de ellas, y su primera ocasión eliminada en la semifinal. Todavía le queda por enfrentarse en la Liga de Naciones de Italia, pero también Italia termina pasando a la final de la Eurocopa, esperando al ganador de Dinamarca contra Inglaterra, que de hecho se está llevando en estos momentos, para recalcar que al final terminan perdiendo 4-2 en la tanda de penales en el juego de ayer. Y bueno, para platicarte también en el tema, ya aterrizando en el tema local, que pues bueno, en el béisbol de la Liga Mexicana, que es el boom que está teniendo ahora el rey de los deportes, es de que los Leones de Yucatán, el equipo de aquí de Mérida, Yucatán, está ya en la segunda posición, a medio juego del primer lugar de la zona sur, quienes son los Diablos Rojos del México, que fíjate que ayer los Diablos estaban a nada de perder la guerra civil contra los Tigres de Quintana Roo, antes Tigres de México, y si hubiesen perdido, los Leones de Yucatán hubiesen subido en automático al primer lugar de la zona sur, pero como el rey de los deportes es completamente caprichoso, a los Leones los dejó en el segundo lugar en medio juego, pese a ganar el día de ayer con marcador de 7 carreras contra 4 a unos aguerridos Bravos de León, quienes están en el sexto lugar de la zona sur. Recalcar que Juan Francisco El Chico Rodríguez, quien es el manager de los Leones de Yucatán, pues acaba de entrar a un peldaño más dentro de los récords de la Liga Mexicana, siendo
el manager número 11 de todos los tiempos con más victorias acumuladas, con un total de 905. Ayer consiguió la 906 victoria en su historia de la Liga Mexicana. Así que así está la situación de los deportes aquí, tanto internacional como nacional, Andrea. Te agradezco, mi querido Andrés, muchísimo tu reporte. Oiga, ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pero antes, déjeme le cuento rápidamente, habrá enteradose tal vez de esta historia y quiero que se la lleve para que se lleve un buen sabor de boca de nuestro primer día aquí de Territorio Independiente. Una niña inglesa, una niña alemana que pues cuando vio a su equipo derrotado frente a los ingleses, pues se puso a llorar, la foto se hizo viral y entonces algunos fans, algunos fanáticos ingleses empezaron a hacer unos comentarios muy desagradables sobre la niña y sobre los nazis y unas cosas realmente malas que provocaron reacción incluso entre los jugadores ingleses que empezaron a sumarse detrás de la niña y decir, oigan, hay que parar esta ola. Finalmente un inglés lanzó una iniciativa para recaudar fondos para la niña, se reunieron $50,000 y la niña decidió donarlos a UNICEF. La luz y la oscuridad de esta hermosa humanidad a la que pertenecemos. Yo soy Andrea Montalvo y me da de verdad mucho gusto que nos haya acompañado en este espacio Territorio Independiente, donde mañana lo espero puntualmente a la 1:00 p.m. aquí en Área 88.5 FM. Espero que tenga de verdad una extraordinaria tarde, un extraordinario touch de semana. Pásela bien. Gracias por acompañarme. Estamos cerca de ti. En Territorio Independiente.